El eco mortal. Capítulo final. La mansión Thompson se encontraba en un silencio ominoso mientras Isabel y Emily examinaban el libro de magia negra que habían encontrado en la habitación olvidada. Las sombras, aunque calmadas por el momento, parecían acechar en cada rincón, como si estuvieran esperando pacientemente el siguiente movimiento de las dos mujeres. El libro estaba lleno de símbolos y fórmulas arcanas, y cada página parecía contener conocimientos prohibidos que habían estado ocultos durante generaciones. Emily, con su mente aguda, se sumergió en la tarea de descifrar el contenido mientras Isabel observaba con creciente inquietud. Después de lo que parecieron horas de estudio intensivo, Emily finalmente levantó la vista del libro y suspiró. Isabel, este libro es increíblemente antiguo y oscuro. Contiene rituales para convocar y controlar las sombras, pero también advierte sobre los peligros de enfrentarlas directamente. Isabel asintió, preocupada por lo que estaban a punto de descubrir. Hemos llegado hasta aquí y hemos encontrado el cetro de la luz y la sombra, así como este libro. Sabemos que están relacionados, pero, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo podemos usarlos para descubrir la verdad detrás de Nathaniel Blackwood y las sombras que lo acechaban? Emily puso el libro a un lado y tomó el cetro de la luz y la sombra. Lo examinó detenidamente, observando los símbolos y grabados intrincados. Creo que la clave podría estar en el ritual mencionado en este libro. Parece que se puede usar el cetro como una especie de enlace entre nuestro mundo y el mundo de las sombras. Las dos mujeres se sentaron en silencio, contemplando la posibilidad de enfrentar directamente las sombras. Sabían que era peligroso, pero también sentían que no tenían otra opción si querían descubrir la verdad detrás de Nathaniel Blackwood y su obsesión con el antiguo espejo. Finalmente, Emily habló con determinación. Debemos llevar a cabo el ritual. Pero antes, debemos estar preparadas. El libro advierte sobre los peligros de enfrentar las sombras sin protección. Debemos encontrar una forma de defendernos. Isabel asintió. Tienes razón. No sabemos qué nos espera en el mundo de las sombras, y no podemos permitirnos ser atrapadas desprevenidas. Decidieron que necesitaban más información sobre el ritual y cómo usar el cetro de manera efectiva. La mansión estaba llena de documentos antiguos y archivos que podrían contener pistas importantes. Durante días, buscaron en la biblioteca, el estudio y otros rincones de la mansión en busca de cualquier referencia relacionada con el cetro y el ritual. Finalmente, en una biblioteca empolvada y olvidada en el rincón más remoto de la mansión, encontraron un libro antiguo que parecía contener información crucial. El libro estaba escrito en un lenguaje arcano, pero gracias a sus investigaciones previas y al conocimiento que habían adquirido del libro de magia negra, lograron descifrar las páginas que contenían detalles sobre el ritual. El ritual requería la creación de un círculo mágico de protección que actuaría como una barrera entre el mundo de las sombras y el mundo real. Debían usar el cetro como un enlace para acceder al mundo de las sombras, pero también como una fuente de control. El cetro debía ser sostenido con firmeza mientras recitaban las palabras del ritual. Emily y Isabel se dieron cuenta de que necesitarían más suministros y tiempo para prepararse adecuadamente. Decidieron que llevarían a cabo el ritual en la cripta subterránea, ya que parecía ser el lugar más apropiado para enfrentar a las sombras. Además, era el lugar donde habían tenido su primer encuentro con el mundo de las sombras, y sentían que debían regresar allí para cerrar el ciclo. Reunieron los suministros necesarios, incluyendo velas, incienso y piedras rituales. Emily también encontró un viejo pergamino que contenía un mapa detallado de la cripta subterránea, lo que sería esencial para llevar a cabo el ritual de manera precisa. La noche elegida para el ritual estaba llena de tensión y anticipación. La cripta subterránea estaba envuelta en una oscuridad profunda, y las sombras parecían más activas que nunca. Como si supieran lo que se avecinaba. Isabel sostenía el cetro con firmeza, mientras Emily trazaba el círculo mágico de protección en el suelo de la cripta, utilizando polvo de piedra lunar y símbolos específicos. Cuando el círculo estuvo completo, Emily encendió las velas que rodeaban el perímetro y comenzó a recitar las palabras del ritual. El lenguaje era antiguo y extraño, pero a medida que hablaban las palabras, las sombras comenzaron a moverse y a danzar alrededor de ellas, como si estuvieran respondiendo al llamado del cetro.
Isabel sentía una mezcla de miedo y determinación mientras sostenía el cetro. Las sombras se retorcían y se agitaban, como si estuvieran siendo arrastradas hacia el círculo mágico. La sensación en la cripta se volvió aún más intensa, como si estuvieran en el ojo de una tormenta oscura y misteriosa. Emily continuó recitando el ritual con voz firme, sin dejar que el miedo la paralizara. Mientras lo hacía, el cetro comenzó a brillar con una luz intensa y brillante, como si estuviera absorbiendo la energía de las sombras. Las sombras se acercaban al círculo, pero parecían incapaces de cruzarlo. Las voces susurrantes se volvieron más fuertes y persistentes, llenas de una malicia intensa. Isabel y Emily sabían que debían mantenerse concentradas y seguir el ritual hasta el final, no importaba cuánto intentaran las sombras distraerlas. Finalmente, cuando el ritual llegó a su punto culminante, el cetro emitió un destello deslumbrante de luz. Las sombras se retiraron de inmediato, como si estuvieran siendo repelidas por una fuerza poderosa. El círculo de protección había funcionado. Isabel y Emily habían tenido éxito en repeler a las sombras, al menos temporalmente. El círculo mágico de protección que habían creado con el ritual y el cetro de la luz y la sombra les había proporcionado un breve respiro en su enfrentamiento con las entidades oscuras que habían acechado a Nathaniel Blackwood y ahora las perseguían a ellas. El cetro aún brillaba con una luz intensa y misteriosa, y las sombras, aunque habían retrocedido, parecían acechar en las sombras más allá del círculo protector. Isabel y Emily sabían que tenían que aprovechar esta oportunidad para entender mejor lo que estaban enfrentando y buscar respuestas finales. Emily habló con voz decidida. Tenemos que hablar con las sombras, Isabel. Son la clave para descubrir la verdad detrás de Nathaniel Blackwood y el antiguo espejo. Pero debemos hacerlo con precaución y respeto, no sabemos cuán peligrosas pueden ser. Isabel asintió, consciente de que estaban en un territorio desconocido y peligroso. Se acercó al límite del círculo mágico y miró hacia las sombras. Las voces susurrantes eran incomprensibles pero llenas de una malevolencia profunda. No sabía cómo comunicarse con ellas, pero sintió que debía intentarlo. Sombras, comenzó Isabel con voz firme, estamos aquí para entender, no para dañar. Queremos saber por qué Nathaniel Blackwood fue acechado por ustedes, y qué relación tienen con el antiguo espejo. Las sombras parecieron agitarse y retorcerse en respuesta a sus palabras, pero no hicieron ningún intento de atacar. Las voces susurrantes continuaron, como si estuvieran deliberando sobre si debían responder o no. Finalmente, una voz más clara y definida emergió de entre las sombras. Nathaniel Blackwood buscó poder y conocimiento más allá de lo que debería ser conocido. El antiguo espejo era una puerta a nuestro mundo, y él intentó cruzarla. Pero, en su arrogancia, no comprendió las consecuencias. Isabel y Emily escucharon con atención mientras la voz continuaba. Las sombras somos las guardianas de los límites entre los mundos. Cuando alguien intenta cruzar esas fronteras, nos convertimos en su eco mortal, una advertencia de los peligros que acechan en las sombras más allá. Emily preguntó con cuidado, ¿y el cetro? ¿Qué papel juega en todo esto? La voz respondió con solemnidad. El cetro de la luz y la sombra es un enlace, una herramienta que puede abrir y cerrar las puertas entre los mundos. Puede controlarnos, pero también puede liberarnos. Nathaniel Blackwood intentó usarlo para su propio beneficio, pero no entendía su verdadero poder. Isabel sintió que estaban obteniendo respuestas cruciales, pero también sabía que no podían confiar completamente en las sombras. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cómo podemos detener la amenaza que representa el antiguo espejo? La voz de las sombras se volvió aún más sombría. El antiguo espejo es una fuente de poder inmenso y peligroso. Debe ser sellado de nuevo. Deben llevar el cetro al mundo de las sombras, al otro lado del espejo. Allí, podrán cerrar la puerta y evitar que el poder caiga en manos equivocadas. Emily y Isabel intercambiaron miradas decididas. Sabían que esta era su misión final, su deber de proteger a su familia y a la humanidad de las consecuencias catastróficas del antiguo espejo. Con el cetro en mano, se prepararon para cruzar el umbral entre los mundos. Las sombras se retiraron más allá de las fronteras del círculo mágico, permitiéndoles el paso. Isabel y Emily avanzaron hacia el espejo, y cuando lo atravesaron,
Sintieron una sensación de vértigo y desorientación mientras cruzaban a un mundo oscuro y enigmático. El mundo de las sombras era un lugar surrealista, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban en formas extrañas y oníricas. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, pero no las atacaban, como si las reconocieran como portadoras del cetro. Frente a ellas, vieron el antiguo espejo, una superficie oscura y brillante que parecía absorber la luz. Sabían que no podían perder tiempo. Se acercaron al espejo y, con el cetro en mano, comenzaron a recitar las palabras del ritual de sellado. El cetro comenzó a emitir un resplandor poderoso y, lentamente, el antiguo espejo comenzó a oscurecerse y a perder su brillo. Las sombras en el mundo de las sombras parecieron retirarse, como si estuvieran siendo repelidas por el poder del cetro. Isabel y Emily continuaron recitando el ritual con determinación, hasta que finalmente el antiguo espejo quedó completamente oscuro y opaco. Estaba sellado de nuevo, su peligro contenido. Con el espejo sellado, Isabel y Emily cruzaron de regreso al mundo real. Se encontraron en la cripta subterránea, donde habían comenzado su viaje. Las sombras parecían haber perdido su amenaza, como si hubieran cumplido su propósito. El cetro, ahora apagado, estaba en manos de Isabel. Sabían que debían mantenerlo seguro y lejos del alcance de cualquier persona que intentara usar su poder de manera irresponsable. Finalmente, habían logrado cerrar el capítulo oscuro que había acechado a su familia durante generaciones. Nathaniel Blackwood y el antiguo espejo habían quedado atrás, y las sombras habían vuelto a su mundo. Isabel y Emily dejaron la cripta subterránea, conscientes de que habían enfrentado lo inexplicable y habían triunfado. A medida que salían de la mansión Thompson, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, disipando las sombras que habían acechado su vida. El eco del miedo que había resonado en la mansión durante tanto tiempo finalmente se había apagado. Isabel y Emily caminaron juntas hacia el futuro, sabiendo que estaban preparadas para enfrentar cualquier misterio que la vida les presentara.